Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a hablar un poquito más sobre este video que en este webinar participa la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, donde deja muchas cosas en qué pensar, cambios que se avecinan, cuestiones o cambios que se han hecho y van a entrar en vigor y puntualiza muchas cosas del por qué se han elaborado las cosas. Si bien ese día del webinar, 19 de agosto, al siguiente día los periódicos más grandes de México publican en su portada, por ejemplo, El Economista: SAT prepara régimen de confianza. El Universal: SAT premiará contribuyentes con el nuevo régimen de confianza. Otros periódicos: SAT perfila nuevo régimen de confianza para contribuyentes por nivel de ingresos en 2022. Y esto empieza a detonar ciertas dudas, ciertos criterios de compañeros contadores. Pero si bien es cierto de lo que indica la jefa del SAT, pone textual en este webinar: la Administración Tributaria del Servicio SAT informa que, según estimaciones consideradas muy conservadoras, la evasión fiscal en México es enorme, pues asciende al menos 1 billón de pesos. Esto ha puesto a la autoridad a empezar a trabajar y se nos viene a la mente los nuevos esquemas de fiscalización que están haciendo. ¿Le suena EFOS y EDOS? Nos llega a sonar esas vigilancias profundas que constantemente está enviando la autoridad, que en ese mismo webinar la misma jefa del SAT indica que han hecho o han recuperado por lo menos 500,000 millones de pesos. En ese esquema donde envían la vigilancia profunda, donde invitan al contribuyente a componer su situación, componer esas diferencias que para la autoridad pueden haber, ¿sí? Que en este esquema habla sobre 3 puntos muy específicos: un nuevo régimen, las formas agresivas de contribuyentes para la evasión fiscal y el comercio informal. Que esto también ha venido a evolucionar y que para la jefa del SAT esto va unido todo. Ese comercio informal que está dejando mucho dinero, ¿sí? Mucho dinero que no está entrando a la autoridad. Ella dice que pueden recuperar de ahí hasta 1,5 billones de pesos por ese nuevo esquema, y es por eso este nuevo régimen que se pretende. Pero hay que hablar un poquito más de lo que ha sucedido, porque si bien años anteriores debemos de recordar aquel 31 de diciembre de 2013, cuando entra en vigor aquel régimen de incorporación fiscal que se decía que iba a haber muchas facilidades para esos contribuyentes, para los contribuyentes que venían pagando bien. Y si recordamos, estamos sobre ese esquema. ¿Qué había antes? ¿Sí? Era el régimen de pequeños contribuyentes, aquel régimen intermedio de la federación, donde uno era con ingresos hasta 2 millones de pesos, otro hasta 4 millones de pesos, y la autoridad lo junta y se crea este nuevo régimen de incorporación fiscal. ¿Okay? Todos estos esquemas van a venir a cambiar. La autoridad ya ha puesto en marcha muchas cuestiones, muchas facilidades, y es misma donde ella dice: no podemos cargarle siempre el costo a los que siempre cumplen, siempre declaran, cuando hay otro universo grande que no presenta impuesto, ponderó la jefa del SAT. ¿Sí? Estamos separando y analizando por un lado a las personas físicas y por otro lado a las personas morales. Y estamos estratificando por niveles de ingresos
de tal suerte que los queremos generar, y es que en la parte baja de los ingresos, tanto de personas físicas como de morales, se genere algo que le vamos a llamar un régimen de confianza. Fueron las palabras de Raquel Buenrostro en ese día, en ese webinar. ¿Qué se avecina? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué va a traer ese nuevo régimen? ¿Qué es lo que pretende la autoridad? ¿Sí? ¿Cuánta facilidad administrativa va a dar? ¿Cuántos estímulos va a proporcionar para ese nuevo régimen? Porque durante toda su charla ella indica que lo que pretenden es aumentar la base de contribuyentes. Aumentar la base de contribuyentes. Aumentar la base de contribuyentes es la declaración que cada vez que se podía lo indicaban. ¿Sí? Ella lo indica. Se está trabajando en la digitalización y sistematización de muchas cosas, ya que se tiene la tecnología suficiente. Ya se ha detectado con mayor rapidez las discrepancias, y es así donde ha podido aumentar esa base de recaudación, que si bien vemos ha sido esas famosas vigilancias profundas, esas famosas detecciones de los CEFOS y los CEDOS. El SAT ha llegado ya a unas instancias totalmente donde ha evolucionado. Recordemos aquel 2011, la creación del CFDI, cómo ha evolucionado en sus versiones, en esta nueva versión 3.3. Cada implicación que tiene, cada información que nosotros almacenamos en ese CFDI. Y la pregunta es, ¿hoy la autoridad con ese CFDI nos puede fiscalizar? ¿Qué datos puede extraer de ahí? ¿Qué información nosotros podemos poner en él? Porque si bien ese 2011 a este 2021, que han pasado ya 10 años, la autoridad a prueba y error ya ha generado aquellas trazabilidades, ya ha puesto en marcha, ya sabe los errores y ha identificado aquellos errores muy puntuales. Ese ha sido uno de los primeros puntos, pero hay otro punto que también tocó la jefa del SAT, y fue el comercio informal. Ella declara que es una práctica desleal para el empresario establecido, ya que se genera una competencia totalmente desleal. Hay productos que compiten en desigualdad de condiciones, en donde seguramente tiene un origen ilícito, y vamos a incorporar a todos los informales, aseguró Raquel Buenrostro. Expuso que el informal grande no es aquel que vende en la calle, ya que esa mercancía seguramente llegó de algún lugar o de alguna aduana. Y ella pone en ejemplo aquel vendedor de alguna calle, de alguna plaza, que vende pilas, y que no es realmente él, es el comercio informal. Hay otro comercio informal muy grande arriba de ellos que les vende y que no ha pagado impuestos, y que seguramente mueve una carga muy amplia y la mueve por algún medio, llámese tren, avión, de transporte. Y es por eso que ella dijo que a través de ese movimiento informal, ¿sí?, que donde se mueven esos grandes volúmenes, he ahí donde se juntó con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y propusieron algo que ya se hacía, la famosa carta de porte, ¿sí?, donde se manifestaba la carga, ¿ok? Y realmente, si nos basamos o nos ponemos a ver en este nuevo esquema del complemento carta aporte que entra en vigor el 30 de septiembre, la propuesta realmente de la autoridad era el acreditamiento de la mercancía. Y con esto nos viene a explicar aún más a fondo lo que pretende la autoridad, ¿sí? Toda esa comercio informal que transita, todo ese comercio informal
que no paga impuesto, que a explicación de la jefa del SAT dice que a través de esta factura electrónica que se va a elaborar, lo que es el complemento carta aporte, se va a garantizar el pago del IVA, en donde la evasión fiscal es de un 60% en servicio de logística, porque no se paga lo que se mueve en esa mercancía. Y entonces ella indica que van a recuperar aproximadamente 150,000 millones de pesos. Pero a eso todavía le van a recuperar o tienen ya tanteado el impuesto sobre la renta e IVA del comercio informal. Aparte de ese 60% de IVA que van a recuperar del transporte, aunado a eso van a recuperar otro 60% de impuesto sobre la renta y de impuesto al valor agregado de esos contribuyentes que se van a incorporar al nuevo esquema. Porque no les va a quedar de otra, porque la autoridad va a estar presionando, porque la autoridad va a poner mayores puntos de control. Y dentro de todo este esquema que la jefa del SAT pronuncia en ese webinar, ella dice que si siguen buscando y rascando un poco más, seguramente al menos 1,000 millones de pesos y medio, ¿sí?, es lo que podrían recuperar. Y ella argumenta que es mucho más grande de lo que ella imaginaba. Esos esquemas de fiscalización que han hecho, esos esquemas donde le envían la vigilancia profunda, donde el contribuyente viene con la autoridad y platican, ¿sí?, que para hacer una posible solución, ella ha encontrado diversas diferencias y lo expone textual. Dice, como posible solución, explicó que se propone atacar las prácticas agresivas que se llevan a cabo para evadir impuestos en nuestro país, y es por ello que harán la corrección de leyes que dejen abierta la posibilidad de encontrar diferencias de criterio. Tristemente, la evasión es más grande de lo que imaginábamos. Se puede calcular de manera indirecta y un poco conservador hasta de 1 billón de pesos de evasión, que es poco menos de la tercera parte del presupuesto de 2020. Matizó Buenrostro. Y en todos estos análisis que realmente pone la autoridad, que la jefa del SAT indica, hay algo que a muchos colegas les ha hecho ruido por un comentario que ella indicó sobre esta nueva creación de este nuevo régimen de confianza que se va a llevar a cabo sobre esa propuesta, ¿no? Ella indica que la miscelánea fiscal 2022 que se enviará al Congreso este próximo 8 de septiembre no se incluirán aumentos de impuestos ni la creación de nuevos impuestos, pero sí se propondrá la creación de un nuevo régimen fiscal que busca ampliar hasta un 30% de la base gravable del contribuyente. No indica 5%, no indica 8%. Ella dice que con esto pretenden aumentar su base gravable de un 20 a un 30%, que en este cambio de regímenes que se puede elaborar pueden aumentar eso. Y para la autoridad indica que ver este nuevo esquema que les puede proporcionar 1 billón de pesos, que aumentar o quitar algún estímulo que les va a dar 500,000 millones, hay un rango totalmente diferente. Es un rango que para ellos prefieren invertirle tiempo en este nuevo esquema que invertirle en estar recuperando estas cuestiones, ¿no? Estas diferencias que pueden haber. Y es por eso que ella dice, en el régimen, este régimen tiene que ser muy simple para pagar los impuestos, de tal manera
que prácticamente cualquier computadora lo va a poder programar. Y además adelantó que el SAT haría las declaraciones preliminares y con ello los contribuyentes se ahorrarán contadores. Y es aquí esta duda donde muchos colegas dicen, ¿cómo es posible? Solo recordemos 2017, aquella regla que sale 285.6, donde indicaba que las declaraciones ya estarían prellenadas. Si nos volvemos más atrás, aquella vez, el mandatario en aquel momento, el presidente Enrique Peña Nieto, cuando sale a decir que con este nuevo cambio, con este nuevo esquema, nos ahorraríamos también a los contadores. Han pasado ya casi 8 años y ese esquema no ha cambiado. De forma muy personal, creo que la contabilidad no va a desaparecer. Creo que aquel contador que lleva la NIF no va a desaparecer. Aquel contador financiero no va a desaparecer. Aquel contador que ve otros esquemas no va a desaparecer. Pero si hablamos del contador fiscalista, vamos a encontrar dos tipos de contadores. El contador que solamente declara, que solamente le da siguiente, declara, cobra un porcentaje por el saldo a favor. Ese contador es el que probablemente va a ir quedando obsoleto. A diferencia de aquel contador que las personas buscan al contador porque prácticamente pues, la gente no sabe, ¿no? Pero este contador, este fiscal, este que te va a llevar tu análisis, que cada mes, que cada cierto tiempo te va a decir tus variantes, cómo va tu forma financiera para tomar decisiones, que te dice cuál va a ser los esquemas a ver para llevar mejor tu empresa, que te dice contador, este anticipo grava o no grava para impuesto, ese contador que te puede decir esto es o no es una deducción autorizada. Ese contador es con el que te tienes que quedar. Ese contador es con el que realmente va a salir adelante porque se sigue preparando en su día a día con cuestiones de leyes. Ese contador. Pero aquel contador que solamente declara, que solamente manda una DIOT, que solamente envía una contabilidad electrónica, ¿sí? Ese contador es del que se refiere, que ya no van a necesitar o se ahorrarán los contadores. Lo podemos ver en estas declaraciones anuales que han pasado, cómo se han llenado las redes sociales indicando de no le paguen a un contador para una declaración anual. Ustedes entren y háganlo. Y la gente entraba, siguiente, le daba generar declaración anual y en días posteriores les llegaba su devolución. Ese contador es el que va a desaparecer prácticamente. No aquel contador que todos los días está trabajando para aumentar su conocimiento y que te puede dar un mejor análisis. Ese contador no va a desaparecer, porque la contabilidad se tiene que llevar, porque el registro se tiene que hacer para poder tomar decisiones. Indica la jefa del SAT que este régimen de confianza tendrá que ser muy simple para pagar impuestos, que se pretende que todas las declaraciones de impuestos estén programadas y que un robot determine el pago de impuestos que corresponda a cada contribuyente, ¿sí? Y el método sería que el SAT se encargue de presentar las declaraciones de los contribuyentes y con ello hacer que solo necesite una contaduría para los trámites. Y entre la charla de lo que hacía, indicaba la jefa del SAT, a palabras de ella, decía,
hacemos que un contribuyente venga para generar su firma y le decimos que necesitamos estos trámites y después lo mandamos de regreso porque necesitamos otro trámite y después los hacemos venir por otro trámite y les ponemos ciertas preguntas, ciertas trabas, y dentro de ese cuestionario de 40 preguntas, prácticamente una pregunta se repite 10 veces, a palabras de Raquel Buenrostro. Y todo eso es lo que ellos están analizando para poder llevar un esquema más simple, más práctico para el contribuyente, que él pueda elaborar. Ahora, esta nueva estrategia que se pretende, si bien podemos verlo en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí?, de los pasos a seguir de la autoridad para poder llevar la forma de fiscalizar al contribuyente, nos pongamos a pensar, ¿qué tan difícil es sumar, restar, multiplicar, dividir? Eso se puede poner en un programa. De entrada, es posible. Que de entrada, en esta nueva sistematización que tiene la autoridad, ¿sí?, puede decir, a ver, ingresos, PUE, complemento de pago. Esto es el ingreso acumulado del mes. Deducciones, viene PPD o PUE. PPD, complemento de pago. Ok, lo tenemos. G03, menos de 2,000 pesos, pago en efectivo. Mayor a 2,000 pesos, pago con una institución bancaria. Total de deducciones más el ingreso, la diferencia, base gravable, impuestos. Lo va a tener. Va a poner un algoritmo. Hablemos de, no sé, un electricista, ¿sí?, que va a llevar su contabilidad. No sé, a lo mejor le van a poner un catálogo de ciertas características que va a poder deducir, y entonces va a revisar aquellos XML, aquellos códigos agrupadores, y va a decir, estos gastos son deducibles, ¿ok? ¿Y dónde va a estar la diferencia? Por ejemplo, viene un CFDI de medicamento. ¿Eso no es una deducción autorizada? Solo un contador lo va a poder realizar. Va a poder, vamos a seguir teniendo la libertad de poder ver que si esa declaración es acorde o no es acorde a poder meter esa o no meter esa deducción. Pero la autoridad va más agresiva todavía. Pero ya nos va a poder fiscalizar con mayor facilidad. Por eso necesitamos revisar realmente qué contabilizamos, qué ponemos en nuestra contabilidad, cómo generamos nuestra contabilidad. ¿Lo estamos haciendo en base a normas de información financiera? ¿Hacemos el esquema como un formato fiscal? ¿Sí? ¿Estamos registrando en base a complementos de pago? ¿Nos tomamos la libertad de observar un CFDI si viene con la estructura que Código Fiscal en el 2929A nos indica? ¿Cumple con todos los requisitos fiscales? Es lo que nosotros necesitamos verificar para que en esta nueva sistematización que la autoridad nos está proponiendo podamos tener mejor contabilidad, mejores números en los pagos provisionales, y la autoridad ya va más allá. Me hace ruido solamente en qué va a hacer la autoridad para poder ver todo ese comercio informal. Va por los grandes y complemento carta, porte es uno de ellos. No sé qué va a pasar con el comercio informal más pequeño. Probablemente cuentas bancarias. Probablemente va a verificar en el registro de la propiedad, o va a barrer las calles, que irá de puesto en puesto preguntando, ¿ya tienes tu declaración? ¿Puedes mostrarme tu declaración anterior? No sé. Solo necesitamos observar cómo estamos trabajando, cómo estamos haciendo estas contabilidades nuevas
Y si bien sabemos que la autoridad tiene 5 años para fiscalizarnos, nos debemos de preguntar, hoy 2021, ¿cómo estoy contabilizando? Y lo que estoy contabilizando es en base a lo que la ley me dice. Estoy contabilizando como normas de información financiera me indica. Estoy haciendo esos asientos de ajustes como corresponde para un tratamiento fiscal. Estoy verificando que cada uno de los CFDI cumpla los requisitos fiscales que la autoridad así me indica. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Eso, de ahí vamos a partir, y esto es lo que nos deja, más allá del nuevo régimen que se avecine, más allá de los esquemas de poder recaudar impuestos. Ya hoy la autoridad sabe cada uno de nuestros movimientos, ya sabe cómo va a ser las trazabilidades de una empresa, ya sabe los movimientos que tiene. Solamente nos falta a nosotros como contadores observar esa parte. La verdad, no es nada oficial de todo esto. Lo ha indicado la jefa del SAT. Hay que estar muy pendientes el día 8 de septiembre para ver cuáles van a ser esas propuestas. Dentro de ese webinar le hicieron preguntas muy contundentes, donde ella dice que no habrá algún cambio en alguna tasa o algún incremento. De hecho, dijo que en algún momento se pensaba que algunos productos pudieran cambiar de tasa cero exento, pero realmente dijo que eso ya no lo traen con un pensamiento, que no va a cambiar absolutamente nada, ¿verdad? Lo que sí nos deja mucho es en esta nueva esquema de fiscalización que hoy la autoridad tiene. Yo creo que ese es uno de los puntos a ver de este tema, ¿sí? La forma de fiscalización que hoy la autoridad tiene y que ya está un paso más allá a hacer prácticamente un prellenado, ¿ok? Si nosotros observamos las últimas 2 declaraciones anuales, nos asombramos de ese nuevo cambio. Ya cambió de plataforma. Es más, queremos observar una declaración de 2018, tenemos que entrar a otra plataforma de declaraciones anuales. Queremos ver estas 2 últimas, tenemos que entrar a la nueva plataforma, ¿sí? Si bien vimos a este año 2021, tuvimos que mandar las actas de asamblea, actas constitutivas de cada empresa, de cada uno de los socios, ¿ok? La autoridad nos está amarrando más. Solo seamos muy precisos en qué vamos a contabilizar, cómo lo vamos a contabilizar, es o no es deducible y si cumple los requisitos fiscales. Vuelvo y repito, no es nada oficial esto, hay que esperar. Creo que se vienen esos cambios. Hay que seguir lo del complemento carta aporte, que también en base a esto observamos el por qué el cambio, y aquí un paréntesis a todo ese esquema que se avecinaba, ¿verdad? Un gusto saludarles. Mi nombre es Alejandro Villalobos y estamos para servirle en lo que se ocupe. Gracias.